Acepté con gusto la invitación de mi hija Lucía para acompañarlos a la costa. Ella, su esposo David, mi nieta Sofía y yo pasaríamos una semana en una pequeña casa cerca de Málaga. Me hacía ilusión. Pensaba que podría pasar tiempo con Sofía, preparar comidas caseras, ayudar un poco en lo que hiciera falta. Me sentía útil, viva. Pero desde que subimos al coche, algo no encajaba. David manejaba con el ceño fruncido. Lucía, sentada a su lado, revisaba correos en el móvil. Yo iba atrás con la niña, entreteniéndola con canciones viejas que mi madre me cantaba a mí. No hace falta que la alteres tanto, interrumpió de repente David, sin mirarme siquiera por el retrovisor. Me callé. Quizá tenía razón, Sofía ya estaba algo inquieta. Pero esa manera tan seca de hablarme, no era la primera vez. Más tarde, cuando intenté contar una anécdota graciosa sobre un viaje a Valencia con mi difunto esposo, David soltó una sonrisa torcida. «¿Qué tiempos aquellos?», dijo, cargando las palabras con ironía, y volvió a fijar la vista en la carretera. Lucía ni se inmutó. Como si no oyera. Como si ya estuviera acostumbrada a ese tono entre nosotros. Yo no dije nada más en el resto del camino. Miraba por la ventana las colinas secas, los olivos en fila, el cielo azul que tanto me gustaba. Y sentía como algo dentro de mí empezaba a cambiar. Cuando llegamos, la casa era bonita, pequeña, con paredes encaladas y una terraza que daba al mar. Ayudé a bajar las maletas, preparé un poco de fruta, puse agua a hervir. Nadie me lo pidió, claro, pero no podía estar de brazos cruzados. David pasó junto a mí en la cocina. Se detuvo un segundo, luego dijo, el agua ya estaba hirviendo. No hacía falta tocar nada. Otra vez ese tono. Ni agradecimiento, ni gesto amable. Solo corrección. Lucía entró después, le dio un beso en la mejilla a David y se fue con Sofía a buscar conchas a la playa. Nadie me preguntó si quería ir. Esa noche, cenamos en la terraza. Yo serví el pescado, encendí unas velas, puse una mantita en la silla de Sofía. Nadie dijo que estaba bien. David, en cambio, criticó el vino que elegí. Muy ácido, dijo, dejando la copa a un lado. Me tragué las palabras, igual que el pescado que ya me sabía amargo. Y aunque la brisa del mar era tibia, sentí frío. ¿Era esto lo que me esperaba? Pensé. ¿Una semana de silencios incómodos y miradas evitadas? Me fui a la cama antes que todos. Desde la ventana de mi habitación vi a David y Lucía abrazados bajo la luz tenue del jardín. Hablaban de algo entre ellos, sonriendo. Yo cerré las cortinas despacio. Y en ese momento lo entendí, no soy una invitada, pero tampoco soy familia. Soy simplemente la suegra. Había comprado pescado fresco en el mercado esa mañana. No era mucho, solo un par de doradas pequeñas, justo para hacer al horno con unas rodajas de limón y un poco de tomillo. Me levanté temprano, como siempre, y mientras la casa aún dormía, pelé las patatas, piqué tomates, aliñé una ensalada. Quería que se sintieran cuidados. Quería sentirme útil. Cuando Lucía se levantó, me sonrió con rapidez, aún con los ojos pegados de sueño. Me preguntó si necesitaba ayuda, pero ya estaba todo listo. Sofía corría con su cubo de playa por el salón. ¿Y David? David entró en la cocina con gesto agrio. ¿Qué ha pasado aquí?, dijo, frunciendo el ceño mientras abría uno de los armarios. Solo preparé la comida, respondí, sin levantar la voz. Es que no encuentro nada, añadió. Luego abrió el lavavajillas y lo cerró de golpe. Esto está lleno. ¿Están limpios o sucios? Limpios, respondí. Los coloqué ahí hace media hora. No dijo nada. Sacó un vaso y lo inspeccionó como si esperara encontrarle manchas. Luego lo dejó sobre la encimera y se fue al salón. Yo me quedé sola, con las manos aún húmedas de lavar una tabla de cortar. Durante la comida, nadie comentó el pescado. Nadie dijo si estaba bueno o no. Lucía hablaba del trabajo, de una compañera nueva en la oficina. David respondía con monosílabos. Sofía se distrajo con las aceitunas. Y yo comía en silencio, como una sombra. Por la tarde, busqué un rincón tranquilo en la terraza, me llevé un libro, uno que ya había leído 1000 veces, pero que me hacía sentir en casa,
y me acomodé junto a una maceta con lavanda. El sol no pegaba fuerte. El mar se veía en calma. Por primera vez desde que llegamos, me sentí bien. Pasaron 15 minutos. David apareció de repente con su portátil bajo el brazo. Me miró y dijo: ¿Vas a estar mucho rato aquí? Es que necesito concentrarme. Claro, me voy, dije, cerrando el libro de inmediato. Me levanté sin quejarme. Él ni siquiera esperó a que me fuera del todo para sentarse en la misma silla donde yo había estado. Me fui al salón. Lucía estaba en el sofá, con una taza de té y el móvil en la mano. ¿Todo bien, mamá?, preguntó sin mirarme. Sí, todo bien, respondí. ¿Quieres té? No hace falta. Pero a los 5 minutos apareció con otra taza. Me la tendió y volvió a su pantalla. Tomamos el té juntas, pero no intercambiamos más palabras. Yo miraba la lámpara del techo moverse apenas con el viento. Ella deslizaba el dedo sobre la pantalla sin parar. Y ahí, en ese momento, me sentí transparente. Como si no estuviera. Como si, de haber desaparecido, todo siguiera igual. Recordé cómo Lucía, de niña, me pedía que le contara cuentos. Cómo me tomaba de la mano cuando cruzábamos la calle. Cómo me buscaba con la mirada cuando se sentía insegura. Y ahora, no levantaba los ojos del móvil. Quizás exageraba. Quizás eran solo cosas mías. Pero algo dentro de mí dolía. Me fui a mi habitación sin hacer ruido. Me senté junto a la ventana. Afuera, el mar seguía tranquilo. Pero dentro de mí, empezaba a formarse una marea que no sabía cómo detener. Aquella mañana el cielo estaba despejado, y el aire aún olía a sal y a café recién hecho. Lucía y David estaban ocupados con sus cosas, él con el portátil, ella con llamadas del trabajo, así que decidí llevar a Sofía a la playa, que quedaba a menos de 10 minutos andando. Preparé todo como siempre, una botella de agua fría, crema solar, un pequeño paraguas, galletas, la gorrita de rayas que le gustaba. Le até bien las sandalias y le recordé que no se alejara mucho. Ella iba feliz, saltando entre las sombras de las palmeras, agarrándome la mano de vez en cuando, hablándome de un cangrejo que había visto el día anterior. Al llegar, buscamos un sitio tranquilo. Clavé el paraguas, le puse la gorra y la unté de crema en los brazos y en la cara. Luego le di un poco de agua y la dejé jugar cerca de mí mientras me sentaba en la arena. Sofía cogió una ramita seca y empezó a dibujar líneas en la arena mojada. ¿Qué dibujas, mi vida?, le pregunté. Un mapa para los peces, me respondió muy seria. Y entonces, como hacía tantos años con Lucía, comencé a contarle un cuento. Era uno inventado, sobre una sirena que había perdido su voz y buscaba palabras en los bolsillos de los turistas. Sofía me escuchaba con los ojos abiertos y la boca llena de galleta. Yo sentía una calma profunda. El sol no era fuerte aún, la brisa refrescaba la piel. Me sentía bien. Cerca. Necesaria. Pero la calma no duró. A lo lejos, vi acercarse a David. Venía rápido, con el ceño fruncido. ¿Dónde está la niña?, preguntó en cuanto llegó, mirando en todas direcciones. Aquí está, conmigo, respondí, algo sorprendida. Está al sol. ¿No ves que no tiene sombra? He puesto la sombrilla, y está cubierta con crema. Le acabo de dar agua. No llevamos ni media hora. Pero él no me escuchaba. Se agachó, levantó a Sofía en brazos y sin decir nada más, se la llevó de vuelta hacia la casa. Pero papá, abuela me contaba un cuento. Gritó la niña, mientras se alejaban. Yo me quedé ahí, sentada. El cuento interrumpido. El sol bajando lentamente sobre mi sombrero. La rama de Sofía aún en la arena. No podía moverme. Sentía el cuerpo pesado, como si el mar me hubiera empapado por dentro. ¿Tan mal lo hacía? ¿Tan poco confiaban en mí? ¿Acaso no fui madre también? ¿No cuidé a Lucía con el mismo esmero, las mismas manos, los mismos miedos? Miré a mi alrededor. Familias con niños. Parejas jóvenes. Risas. Voces. Sombrillas de colores. Y yo, sola. Invisible. Como una señora cualquiera sentada en la playa sin motivo. El viento cambió un poco, arrastrando la ramita que Sofía había usado. Me agaché, la recogí y guardé en el bolso.
No sabía por qué. Solo lo hice. Luego me levanté, sacudí la falda, y caminé de vuelta sin prisa. Al llegar a la casa, ellos estaban dentro. La puerta estaba abierta, pero yo no entré. Me quedé en la terraza. A veces, la orilla no es un lugar donde descansar. A veces, es solo el borde de todo lo que te han quitado. Había lavado las toallas por la mañana. No eran muchas, las de la playa, las de la ducha, una pequeña de Sofía con dibujos de peces, pero con el sol del mediodía se secaron rápido. En la tarde, las doblé con cuidado y subí a dejarlas en la habitación de Lucía y David. La puerta estaba entornada. Iba a tocar, pero escuché voces dentro. Dudé. No quería interrumpir. Iba a dar la vuelta cuando oí a David, con esa voz que ponía cuando se enfadaba pero trataba de sonar razonable. Es que está en todas partes, Lucía. No tenemos un momento de tranquilidad. Ni uno. Ella respondió algo en voz baja, no entendí bien. Hasta aquí, en el cuarto, continuó él. Deja toallas, mueve cosas, pregunta todo. No puedo más. No me deja respirar. Me quedé congelada. Las toallas se me resbalaron un poco de los brazos, pero no cayeron. Apreté los labios. No toqué la puerta. No dije nada. Solo di media vuelta, despacio, y bajé las escaleras. Me fui al jardín. A esas horas ya caía la noche, pero no encendí la luz. Me senté en el banco de madera, ese que da al limonero, y me quedé ahí, en silencio. La brisa era tibia, pero yo tenía frío. No por el aire, sino por dentro. No me deja respirar. Aquella frase se me clavó como una astilla en el pecho. ¿Eso era yo para él? ¿Un peso? ¿Una molestia? ¿Un obstáculo para su comodidad? Recordé cuando nació Sofía. Yo estuve con Lucía día y noche. Le preparaba caldos, le ponía compresas en la frente cuando tenía fiebre, le sostenía a la niña para que pudiera dormir al menos 2 horas seguidas. Estuve ahí siempre, sin pedir nada, sin quejarme, porque era mi hija, porque la amaba. Y ahora me escondía en un jardín para no molestar. Me incliné un poco hacia adelante, como si el cuerpo me pesara más de lo normal. La tierra olía a humedad. Los grillos empezaban a cantar. Desde dentro de la casa llegaban voces suaves, el ruido de cubiertos, una risa de Sofía. Nadie me llamó. Nadie notó mi ausencia. Me quedé allí hasta que la noche fue completamente oscura. Por primera vez desde que habíamos llegado, no pensé en si debía ayudar con la cena, en si había puesto suficiente crema solar a la niña, o en si el vino que había elegido sería de su gusto. Pensé solo en una cosa, en irme. Volver a casa. A mi rincón. A mis cosas. A mi silencio, sí, pero mío. No prestado. Me levanté con dificultad. El banco era duro. Las rodillas me dolían un poco. Caminé sin hacer ruido hasta mi habitación. Nadie me preguntó dónde había estado. Y esa noche, mientras me acostaba, no recé como de costumbre. Solo repetí una frase en mi mente, como un hilo triste. No me deja respirar. Esa mañana no fui a la playa. Tampoco toqué la cocina. Me levanté temprano, como siempre, pero me senté en la terraza con una manta sobre las piernas y me quedé allí, mirando el horizonte. Lucía y David se movían por la casa como si todo fuera normal. Sofía jugaba con sus muñecas. Yo fingía leer, pero no pasaba página. Mi cabeza estaba en otra parte. Escribía. No con bolígrafo, no sobre papel. Pero sí con cada pensamiento. Con cada respiración. Una carta. A mi hija. Querida Lucía, no sé cómo decirte esto sin que parezca reproche, sin que suene a queja. Porque no quiero eso. No quiero que me escuches con culpa ni con rabia. Solo quiero decirte que te quiero, que siempre te he querido, incluso cuando no sabía cómo hacerlo bien. Y que me duele pensar que ahora te incomodo. Que estorbo. Yo no vine aquí a vigilarte, ni a intervenir en tu vida. Vine porque pensé que estar juntas sería bonito. Porque aún creo que compartir los días contigo, aunque solo sea preparando un pescado o contándole un cuento a Sofía, es lo único que me queda. No soy una madre que enseña, que da lecciones. Ya no. Soy solo una mujer que empieza a sentirse invisible. Una mujer que,
Cuando deja una toalla en tu habitación, no lo hace por invadir tu espacio, sino por costumbre. Porque así ha sido toda mi vida contigo, cuidar sin pedir nada. Y ahora, de pronto, me descubro a mí misma temiendo tocar una puerta. Temiendo hablar. Temiendo respirar. No quiero ser carga. Solo quiero estar cerca sin molestar. Eso es posible, ¿verdad? Ahí me detenía, siempre. No podía imaginar lo que Lucía respondería. Y eso me daba miedo. ¿Y si leía la carta y no entendía nada? ¿Y si la tiraba a la basura con una sonrisa cansada, diciendo mamá está sensible otra vez? ¿Y si, peor aún, me dijera que sí, que es verdad, que soy una carga? Entonces la carta volvía a quedar solo en mi cabeza. El día siguió su curso. Hice la comida en silencio. David no comentó nada. Lucía me pidió que cuidara de Sofía mientras hacían una videollamada. Lo hice. Jugamos a las tiendas con un mantel viejo y unas conchas. Pero incluso con Sofía sentada sobre mis rodillas, riéndose, yo seguía escribiendo la carta. Palabra a palabra, dentro de mí. Cada frase pesaba. Cada línea era como una rendija por donde salía algo que había guardado muchos años. Pero seguía sin atreverme a decirlo en voz alta. Porque a veces, decir lo que una siente no acerca a los demás. A veces, los aleja. Y yo no quería que Lucía se alejara más. Así que guardé mi carta invisible en ese lugar del pecho donde van las cosas que no se dicen. Y sonreí. Fingí. Serví la cena. Como si no pasara nada. Ese día decidí no decir nada. Ni una palabra. No fue por rabia ni por drama. Fue una decisión suave, silenciosa, casi como una prueba para mí misma. Quería saber cuánto tardarían en notarlo. Me levanté temprano, como siempre, preparé el desayuno para mí y lo tomé en la terraza. Nadie más había bajado aún. Escuchaba el mar a lo lejos, las gaviotas peleando por algo invisible. Cuando Lucía y David aparecieron, yo ya había recogido mi taza. Me crucé con ellos en el pasillo. «Buenos días», dijo ella. Le sonreí. Solo eso. David ni me miró. Pasaron las horas. Sofía se entretuvo con sus juguetes. Yo la observaba desde el sillón. Cuando me buscaba con la mirada, le devolvía una sonrisa, un gesto con la mano. Nada más. David se sentó a trabajar en la mesa del comedor. Se quejó del ruido de los pájaros, del calor, de la conexión lenta. Yo, muda, pasé a su lado con una toalla mojada que había dejado secar en el respaldo de una silla. «¿Puedes no dejar esto aquí?», dijo, sin levantar la vista. Asentí en silencio y me la llevé. No parecía notar mi silencio. Ni siquiera parecía notar mi presencia. Más tarde, Lucía me propuso ir con ella al mercado del centro. Dijo que necesitaba comprar fruta y que le vendría bien mi compañía. Lo dijo mientras enviaba un mensaje por el móvil. «¿Te apetece venir?», preguntó. Asentí. No preguntó más. Caminamos juntas hasta la plaza. Era sábado, así que había mucha gente. Las paradas rebosaban de colores y voces. Aceitunas, higos, tomates brillantes. El aire olía a pan recién hecho y a queso curado. Lucía probaba aquí, preguntaba allá, sonreía a los vendedores. Yo iba detrás. Sin tocar nada. Sin oler. Sin preguntar. Una mujer mayor me ofreció una aceituna verde con ajo. Le sonreí, negando con la cabeza. No quería hablar. No quería romper mi decisión. Lucía compró cerezas, pimientos, una barra de pan. Me miró un par de veces. En una de ellas preguntó: «¿Todo bien, mamá?». Lo dijo como quien lanza una frase al aire. Como quien no espera respuesta. Yo asentí. Y seguimos. Volvimos cargadas de bolsas. En casa, David ni preguntó qué habíamos traído. Solo murmuró que necesitaba silencio. Yo seguí callada. Guardé la compra, preparé una ensalada simple para la cena. Nadie preguntó quién la había hecho. Nadie dijo gracias. Me senté en la esquina de la mesa. Comí en silencio, con la cabeza ligeramente agachada. Escuchaba cómo hablaban de sus planes para el domingo. Querían salir a un restaurante, llevar a Sofía a ver unos delfines en un centro marino. No mencionaron si yo iba. Y por primera vez no pregunté. Ese día no fui abuela. Ni madre. Fui sombra.
Fui eco. Y aunque por fuera nadie lo notó, por dentro sentí una herida pequeña abrirse más. No dolía como una bofetada. Dolía como la humedad, lenta, constante, invisible. Esa noche, al acostarme, me miré en el espejo. Me vi los ojos cansados, los labios cerrados. Pensé que ese rostro no le importaba a nadie. Y por primera vez desde que llegué, no lloré. Solo deseé que el silencio siguiera protegiéndome un poco más. Llevé mi cesto de ropa al lavadero con la intención de no molestar. La lavadora estaba ocupada con las cosas de David, sus camisetas, sus pantalones deportivos, su mundo ordenado. No dije nada. Llené un barreño con agua templada y detergente, como lo hacía cuando vivíamos en el piso pequeño de Alcorcón, antes de tener lavadora, antes de que todo pareciera tan frad. Froté cada prenda con cuidado, como si el algodón pudiera contar secretos. Lavé mi blusa de lino, el jersey que casi no me pongo, mis calcetines desparejados. Las enjuagué una a una y salí al jardín con la cesta húmeda. El sol apenas comenzaba a calentar el aire, y la brisa olía a tierra mojada y a laurel. Tendí la ropa en silencio, sujetando las pinzas con lentitud. Fue entonces cuando una ráfaga de viento me trajo un recuerdo tan vivo, que tuve que cerrar los ojos. Estábamos en Valencia, él y yo. Era junio. Alquilamos un coche viejo y recorrimos la costa. Comimos arroz caldoso en una terraza junto al mar y dormimos con las ventanas abiertas. Yo llevaba un vestido claro, de esos que se mueven con el viento, y usaba colonia de lavanda. Él me decía que olía a verano, a algo limpio y lleno de promesas. Abrí los ojos. Las sábanas se agitaban frente a mí, y en mi garganta crecía una pena inesperada. No era nostalgia, exactamente. Era una mezcla de ternura y pérdida, como cuando ves una casa conocida desde lejos y sabes que ya no puedes entrar. Volví al interior para no llorar en el jardín. En la cocina, Lucia pelaba patatas. Me miró un instante, pero no dijo nada. Quizá intuyó algo, o quizá simplemente estaba cansada. Me ofrecí a ayudarla, pero negó con la cabeza. «Descansa», dijo. Como si descansar fuera algo que se pudiera hacer por encargo. Más tarde, mientras pasaba un trapo por la encimera, solo para sentir que hacía algo útil, escuché a David resoplar desde el pasillo. «¿Por qué te empeñas en hacerlo todo tú sola? ¿Para qué estás aquí entonces?». Lo dijo sin gritar, pero con ese tono que deja sin aire. No supe si hablaba con Lucia o conmigo. Y lo peor fue que no quise saber. Me encerré en mi habitación. Sentí vergüenza por estar ahí, por ocupar espacio, por lavar mi ropa a mano, por recordar algo tan ajeno como la lavanda en el cuello de un vestido. Aquel día me dormí temprano. Sin cena, sin noticias, con los brazos aún húmedos y la cabeza llena de recuerdos. Me despertó un ruido suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento o una rama golpeando la ventana, pero pronto reconocí el sonido ahogado de un llanto. Me puse la bata y salí al pasillo. Desde la cocina llegaba una luz tenue y el murmullo entrecortado de sollozos. Lucía estaba allí, sentada frente a una taza humeante, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos. Tenía la espalda encorvada, como si llevara un peso invisible. Me acerqué despacio, sin decir nada. Solo puse una mano sobre su hombro. Ella se sobresaltó y me apartó con un gesto brusco. «Mamá, no te metas», dijo sin mirarme. Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco. Quise preguntar qué había pasado, pero su tono fue un muro. Entonces, como si hubiera necesitado soltarlo, añadió: «Tú siempre lo complicas todo. Él está cansado. Muy cansado». Me tragué las palabras. Las de consuelo, las de explicación, incluso las de defensa. No servían de nada en ese momento. Asentí en silencio y me di la vuelta. Volví a mi cuarto como si caminara sobre cristales rotos. Cerré la puerta con suavidad y me senté al borde de la cama. La taza con agua que había dejado en la mesita seguía allí, ya fría. Miré mi maleta en el rincón y, por primera vez desde que llegué, pensé en hacerla. No dormí el resto de la noche. Escuché cómo se abría y se cerraba la puerta del baño, los pasos de David en el pasillo, la voz baja de Lucía hablando por teléfono, quizás con él. Y yo, muda,
sintiéndome como una figura sobrante en una escena que ya no me pertenecía. Por la mañana, me levanté temprano. El sol apenas entraba por la persiana. Desayuné sola, una tostada fría y un café sin azúcar. Lucía seguía dormida. O fingía. No importaba. Fui a la habitación de invitados, abrí la maleta y empecé a guardar mis cosas. La bata, los pañuelos, el pequeño frasco con aceite de lavanda que tanto me gustaba. Todo en orden, todo en silencio. Cada prenda doblada era una renuncia. Cuando terminé, me senté otra vez en la cama. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de algo más profundo, más silencioso. Una tristeza espesa, como nubes bajas antes de una tormenta. Lucía apareció en el umbral. No entró. Solo se quedó allí, mirándome. ¿Te vas?, preguntó sin emoción. Sí, hija. Hubo un silencio largo. Esperaba que dijera algo más, que intentara detenerme o, al menos, que preguntara por qué. Pero no lo hizo. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres. No supe qué responder. ¿Era eso lo que quería? No, pero era lo que necesitaba. El aire en esa casa ya no era el mismo. Y el mar, ese mar que me había prometido consuelo, ya no me daba calor. Me sentía como una flor olvidada en un jarrón seco. Tomé la maleta, crucé el salón sin mirar atrás y abrí la puerta. En el portal, el sol brillaba con una intensidad hiriente. Respiré hondo, por primera vez en muchos días, y bajé las escaleras despacio. La ciudad seguía viva. Los vendedores montaban sus puestos de fruta, una niña pasaba en bicicleta, alguien regaba las plantas en un balcón. Y yo, con mi maleta y mi dolor, era solo una más entre tantos. Me senté en el autobús con las manos sobre el regazo, la espalda recta, como si eso pudiera contener todo lo que por dentro se me venía abajo. El autobús arrancó despacio, chirriando, como si también él entendiera lo que me costaba irme. David no se veía. Ni en el balcón, ni en la puerta. Ni siquiera intentó aparecer. Lucía estaba ahí, de pie. Pero no se acercó. Solo miraba. Ni una palabra, ni un gesto. Como si entre nosotras hubiese una cúpula de cristal. Todo se ve, pero nada se escucha. Le hice un gesto con la cabeza, sin saber siquiera si me había visto. Y ya está. Durante el viaje no lloré. Ni siquiera miré por la ventana. Solo estaba sentada, como alguien que ha olvidado por qué va a algún sitio. Solo al pasar por Utrera, cuando subió una mujer joven con un niño y se sentaron frente a mí, me descubrí sonriendo. No a ellos, al recuerdo. Lucía me había sujetado la mano con la misma fuerza cuando íbamos en autobús rumbo a la escuela. Entonces, ella no me rechazaba. Cuando llegué a Sevilla, el sol ya comenzaba a ponerse. La ciudad estaba calurosa, ruidosa, viva, como suele estar en verano. Y eso me recordó algo: la vida sigue. Incluso cuando crees que ya no tienes lugar, ni sentido, ni nombre. Alquilé una habitación en una casa antigua del barrio Santa Cruz. En la pared colgaba un mapa viejo de Andalucía, y olía a madera. Me tumbé en la cama sin quitarme la ropa y cerré los ojos. En mi cabeza resonaban frases sueltas. Mamá, no te metas, siempre lo complicas todo. Él está cansado, punto. Y luego, tú también eres así. ¿Cuántas veces intenté ser cómoda? ¿Cuántas veces dije está bien cuando quería gritar? Y ahora, silencio. Pero un silencio distinto. No como en casa de Lucía, donde mis pasos parecían de más y hasta mi respiración molestaba. Aquí, el silencio es mío, un silencio en el que empiezo a escucharme otra vez. A la mañana siguiente salí a comprar pan. Pasé por el mercado, donde las vendedoras ya se llamaban unas a otras, donde olía a queso, vino, jazmín y vida. Nadie me conocía, y eso estaba bien. Compré una baguette y un pequeño ramito de lavanda. En casa, lo puse en un vaso. Entonces recordé aquel vestido. Violeta, con olor a verano. Cuando mi marido aún bromeaba, cuando íbamos camino a la playa en Valencia. La lavanda es memoria, sí, pero no un ancla. Puede vivir también en una vida nueva. Pasaron algunos días. Dejé de esperar llamadas. Nadie llamaba. Ni Lucía, ni David.
Y eso, también es una señal. A veces el silencio dice más que las palabras. A veces, te libera. Ahora preparo el café como me gusta. Escribo en una libreta sin miedo a parecer rara. Me miro al espejo y ya no oigo esa voz interior que pregunta: ¿estás estorbando? No sé qué soy ahora para Lucía. Quizá un error. Quizá una madre que ya caducó. O quizá solo una mujer que se cansó de ser conveniente. Pero sí sé una cosa: necesito un lugar donde no me corrijan, no me aparten, y no se avergüencen de mí. Ya no quiero ser una extraña en mi propia vida. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.